el apóstol Pablo menciona los requisitos que Dios pide o que se necesitan para ser un siervo excelente de Jesucristo. La frase clave que nosotros podemos encontrar aquí se encuentra en el versículo 6, donde dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Esa palabra, ¿por qué mencioné la palabra excelente? Esa palabra buen, cuando dice el apóstol Pablo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro. Esa palabra buen se traduce como noble, se traduce como admirable, se traduce como excelente. En el idioma original, cuando vemos esta palabra que Pablo está utilizando aquí como buen, está diciendo que será un siervo excelente, que será un siervo noble, que será un siervo admirable. Eso es lo que significa esa palabra. Ahora, eso es lo que Dios quiere. Cuando nosotros vemos en el capítulo 3, si ustedes retroceden al capítulo 3, nosotros podemos ver que en el versículo 1 habla también esa misma palabra. Dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esa palabra también es el mismo significado del versículo 6. La palabra buena y buen es el mismo significado. Solo que en el capítulo 3 el apóstol Pablo está refiriéndose a lo admirable, a lo excelente, a lo bueno, a lo noble que es en la enseñanza o la palabra del Señor. Por eso dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Está diciendo que la obra del Señor es noble, que la obra del Señor es admirable y que la obra del Señor es excelente. Respecto a la obra, respecto a sus siervos, a las personas que sirven, también dice que deben ser lo mismo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro. Capítulo 3 se refiere a la obra, lo bueno que es la obra del Señor. El capítulo 4, el versículo 6 se refiere a los siervos, a la clase de personas, a la clase de siervos que Dios desea que sean nobles, que sean admirables o que sean excelentes. Eso es el significado de la palabra bueno. ¿Está claro, hermanos? Muy bien. Ahora, veamos qué dice la palabra del Señor en el versículo 6. Eso solo es para explicar por qué escogí esta palabra para referirme a la clase de siervos que Dios desea. Versículo 6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Qué es lo que Pablo tenía que enseñar? Para que nosotros podamos comprender de qué está hablando la palabra del Señor, tenemos que retroceder los primeros 5 versículos, para que nosotros entendamos por qué Pablo dice: si esto enseñas. ¿Alguien quiere leer, hermanos, en voz alta y rápido los primeros 5 versículos? El versículo 1 al 5. Sí, capítulo 4, versículo 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Que todo lo que Dios crió es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Gracias, hermano. ¿Escucharon qué dicen los primeros versículos, hermanos? Amén. Muy bien, la otra vez también lo leímos. ¿Por qué es que Pablo está diciendo aquí: si esto enseñas? Muy bien, en los primeros versículos nosotros vemos que hay falsos maestros. Esto era una de las cosas que estaban sucediendo en ese tiempo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que él tiene que refutar eso
que él tiene que confrontar eso a través de la palabra del Señor, con la palabra de Dios. Entonces, por eso titulé este tema, entendamos los deberes del ministro. Número 1, ¿cuál es el deber del ministro? Número 1 es el siervo, porque un ministro es un siervo. Entonces el siervo excelente advierte a las personas del error. Eso es lo que Dios desea, lo que Dios espera de un ministro. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Muy bien. ¿Por qué Pablo le dice eso a Timoteo? Porque vemos que en el versículo 3 habían maestros que estaban enseñando o que estaban dando falsas enseñanzas. ¿Y cuáles eran esas falsas enseñanzas? ¿Le prestaron atención cuáles eran? Número 1, que estaban prohibiendo a las personas que se casaran. Era una de las falsas enseñanzas. Número 2, estaban prohibiendo a las personas de ciertos alimentos. Eran las dos enseñanzas que se menciona acá. Ahora, el problema, hermanos, y quiero recordar una vez más esto, el problema acá no se trata de estas dos cosas. Si nosotros hacemos un análisis pensando en lo que estaban enseñando, ellos lo que estaban haciendo es estaban prohibiendo a las personas que se casaran. Si nosotros vamos a la Biblia, ¿se acuerdan de los que leímos 1 Corintios ahora? ¿Se acuerdan en dónde menciona Pablo acerca de los jóvenes, acerca de las personas que están solteros? Si no están casados, que no se casen. Capítulo 7, versículo 25 al 35. Si nosotros vamos a la Biblia, vemos por medio de la palabra de Dios que Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que la persona que se casa hace bien, pero el que no se casa, ¿qué hace? Hace mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios tiene en alta estima a aquellos que deciden no casarse. La palabra de Dios tiene en alta estima a aquellos que deciden no casarse y que dedican su vida a Él. Entonces, el punto de vista acá es que si estas personas estaban enseñando que no se casaran, quiere decir que algo de verdad tenía las enseñanzas, ¿verdad? Tenía algo de verdad. Lo otro que se menciona acá es la abstención de ciertos alimentos. Cuando nosotros leemos Mateo, el capítulo 6, el versículo 16 y 17, ahí encontramos nosotros cuando el Señor Jesús enseñó acerca del ayuno. Y Él dice que cuando nosotros ayunamos, que tenemos que ungir nuestra cabeza, tenemos que lavar nuestro rostro, no demostrar que estamos ayunando. Y dice Él que si nosotros hacemos eso en secreto, nuestro Padre que ve en lo secreto nos va a recompensar en público. ¿Qué quiere decir esto? Que también tiene la palabra del Señor en alta estima esa enseñanza. Ahora entonces, hermanos, ¿en dónde radica este problema? ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo que enseñe, que confronte, que refute esta enseñanza? ¿Saben dónde está el problema? El problema está en que estas enseñanzas que los falsos maestros estaban dando eran actividades que la iglesia, que ellos enseñaban que los miembros o la iglesia debía hacer como un requisito previo para la salvación. ¿Se dan cuenta dónde está el error? Y es un error grave, es un error muy grave. Por eso el apóstol Pablo inmediatamente le dice a Timoteo qué debía hacer, y le dice que si Timoteo hace eso, iba a ser un buen ministro de Jesucristo. ¿Saben? Esta enseñanza tiene un nombre. Esta falsa enseñanza que daban tiene un nombre, y ese nombre se llama ascetismo. Cuando usted ve lo que significa el ascetismo, dice que esa palabra, esa falsa enseñanza, lo que es el ascetismo, es una palabra que viene del griego askesis, y esa palabra significa ejercicio espiritual o ejercicios espirituales. Es una doctrina falsa y hay una religión que lo practica. Y esta enseñanza o el ascetismo es un estilo de vida que persigue la purificación del cuerpo o del espíritu a través de ciertas privaciones de los placeres de esta vida. Eso es lo que significa o enseña el ascetismo. Es un estilo de vida que persigue la purificación del espíritu a través de la privación de ciertos
placeres, vamos a decirlo así. Eso es el ascetismo. Y esto era lo que estaban enseñando. Miren cómo iniciamos. Y se convierte en una falsa enseñanza muy grave. Entonces, eso es lo que es el ascetismo. Dice que ellos muchas veces se abstienen de alimentos, como estaban enseñando aquí. Otros se recluyen en lugares donde no hay comunicación con nadie, porque quieren estar solos, no quieren pecar, según ellos. Muchas veces hacen ayunos, hacen muchas cosas, pero con un propósito. Según ellos, que de esa manera ellos van a ser salvos. ¿Vieron ahí dónde está el problema? La enseñanza falsa. Porque nosotros, hermanos, como cristianos, sabemos por la palabra de Dios que no hay nada que nosotros podamos hacer para poder obtener la salvación. Sabemos eso, ¿verdad? Efesios, el capítulo 2, versículo 8, ¿qué dice? ¿Cuántos se recuerdan? Dice que por gracia somos salvos. Sin embargo, esta enseñanza, hermanos, enseñaba que todos esos actos, todas esas cosas que ellos hacían, era un requisito previo para la salvación. Por eso Pablo le dice a Timoteo: si esto enseñas, serás buen ministro. Amados hermanos, cuando nosotros podemos observar todas estas cosas, nos damos cuenta que los engaños, o que el engaño en las falsas enseñanzas, no es un engaño deliberado. No es que nosotros vamos a poder captar bien cuando una persona está dando una falsa enseñanza si no le prestamos atención. Muchas veces podemos pensar que las falsas enseñanzas van a ser algo deliberado, que nosotros a primera vista lo vamos a captar, y no es así, porque las falsas enseñanzas son muy sutiles, como lo que vimos acá. Ellos enseñaban que no se casaran, prohibían que se casaran, prohibían ciertos alimentos. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor y miramos, y el apóstol Pablo lo refuta ahí en el versículo, la segunda parte del versículo 3 y el versículo 4, que dice que todo lo que Dios creó es bueno. Esto es basado a ciertos capítulos en Génesis, en el capítulo 1, versículo 29 por lo menos, el capítulo 2, el versículo 16, donde Dios dice que, y vio Dios que todo lo que había creado era bueno. Y por eso Pablo dice que todo es bueno si nosotros oramos, porque por la oración y la palabra es santificado todo. Ahora, Pablo le dice a Timoteo: si esto enseñas. Ahora, no quiere decir, hermanos, que solamente hay esos dos tipos de falsas enseñanzas. Lo que Pablo está diciendo aquí, en un sentido general, es que cuando hay una amenaza de falsas enseñanzas, los siervos excelentes, los servidores de Dios, los que ayudan, los que trabajan para la obra del Señor, deben ser personas excelentes, deben ser personas nobles, deben ser personas admirables, que inmediatamente ayudan, que inmediatamente confrontan, que inmediatamente hablen la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque las falsas enseñanzas tienen un peligro muy grande para los hijos de Dios. Cuando nosotros no le prestamos atención, hermanos, con facilidad nos vamos a desviar y vamos a creer que estamos bien. ¿Y saben de dónde surgen las falsas enseñanzas? Cuando nosotros vemos en el versículo 1, la segunda parte dice: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No está diciendo el apóstol Pablo que estos hombres hablaban de los demonios, hablaban de la doctrina de los demonios. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que toda falsa enseñanza o todo engaño definitivamente viene de la esfera demoníaca. ¿Por qué razón? Porque todo lo que viene de la mentira es del diablo. Dice que el diablo es padre de mentira y de engaño y de traición. Y por eso todo tipo de falsa enseñanza tiene su dependencia, tiene su origen en la esfera demoníaca. Y por esa razón, amados hermanos, el Señor quiere que sus siervos sean personas excelentes, que adviertan a las personas del error. ¿Se está comprendiendo, hermanos? Amén. Muy bien, el siervo excelente advierte a las personas del error. Ahora, hermanos y hermanas, la pregunta es:
¿Advertimos nosotros a las personas? ¿Enseñamos nosotros a las personas cuando hay algo que no está bien? Porque si nosotros somos siervos excelentes, porque eso es lo que la palabra de Dios dice, si esto enseñas a los hermanos, serás. ¿O quiere decir que no todos son siervos excelentes? Quiere decir que no todos somos siervos excelentes, si no practicamos estos requisitos que Dios manda. Hermanos, si nosotros vemos del versículo 6 hasta el versículo 16, hay 11 cualidades o 11 requisitos que deben tener los siervos excelentes de Dios. En cada versículo nosotros vamos a encontrar esos detalles. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Así que mi amado hermano y hermana, cuando nosotros vemos algo que no está de acuerdo a la palabra del Señor, que no está de acuerdo a las enseñanzas que Dios nos ha dado a través de su palabra, nuestro deber es advertir, nuestro deber es enseñar, nuestro deber es refutar y mostrar a la luz de la Escritura lo que la Biblia dice. No debemos nosotros seguir esas falsas enseñanzas porque comienzan de una manera sutil que muchas veces no nos podemos dar cuenta, y cuando usted va a reaccionar, muchas veces podemos estar demasiado lejos de Dios. ¿Sabe usted que cuando vemos este versículo, dice aquí, pero el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe? ¿Sabe usted qué significa apostatar de la fe? Apostatar significa apartarse, separarse de la verdad. Y cuando una persona se separa de la verdad, hermanos, dice el apóstol Pablo, sea anatema. Si alguien de vosotros viene predicando otro evangelio, no es que haya otro evangelio, dice él, pero que habla de algo, de otro evangelio que no sea de la cruz de Cristo, sea anatema. Imagínense, hermano, cuando nosotros nos separamos de Dios, cuando nos separamos de la verdad, nos convertimos en apóstatas. Eso es lo que significa, separarse de la verdad. Y si nosotros enseñamos algo que la palabra de Dios no enseña, nosotros somos apóstatas. Y muchas veces no nos damos cuenta. Por eso, apreciables amados hermanos y hermanas, nuestro deber, el deseo de Dios y nuestro deber como siervos debe ser advertir a las personas del error. ¿Por qué razón? Porque eso tiene un peligro muy grave. Las personas que enseñan de una manera equivocada, de una manera falsa, muchas veces dice la palabra que han perdido toda sensibilidad y tienen cauterizada la conciencia. Es decir, ya no tienen temor de hablar mentira, ya no tienen temor de torcer las escrituras a su conveniencia. Yo sé que muchos de nosotros hemos visto algunas enseñanzas falsas por medio de las redes sociales y nos damos cuenta y uno se pregunta, ¿cómo es que no tienen el temor? ¿Cómo es que no tienen temor de hablar? Ellos saben que están haciendo mentira, ellos saben que la Biblia dice lo contrario, pero ¿saben qué sucede? Que las personas han perdido la sensibilidad. Dice el apóstol Pablo en el primer capítulo a los Romanos que hay personas que no toman en cuenta a Dios, y como no toman en cuenta a Dios, dice que Dios los entrega a una mente reprobada para que las personas digan cosas que no convienen. Pero si usted sigue leyendo el primer capítulo, dice, pero los que practican tales cosas son dignos de muerte. Entonces, hermanos, nos damos cuenta del peligro. Por eso Dios, a través del apóstol Pablo, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Así que, hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros como buenos siervos del Señor? Advertir a las personas del error. ¿Por qué razón? ¿Porque yo lo digo? No, la palabra lo enseña. Y si usted quiere ser un buen siervo de Dios, usted quiere estar dentro de esos hombres, de esos buenos siervos que Dios pide a través de su palabra, entonces debemos advertir a las personas del error. Ahora, no quiere decir, hermanos, que nuestro ministerio, que nuestra labor debe estar dominado y debemos estar enfocados en buscar quienes están enseñando falso. Eso no de eso se trata. No tenemos que inclinarnos por ese lado. Pero tampoco significa
que como no eso es nuestro trabajo, tampoco significa que debemos pasar desapercibido las cosas. Porque la Biblia dice, porque el apóstol Pablo está diciendo que debemos enseñar. Y si enseñamos esto, seremos buenos siervos del Señor. Es decir, el ministerio bíblico, de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a lo que Dios manda, exige advertencia. Querramos o no querramos, el ministerio, de acuerdo a la palabra del Señor, exige advertencia. Así que mi amado hermano y hermana, nosotros, nuestro deber es advertir a las personas cuando así sea necesario. ¿Amén, hermanos? Muy bien, entendamos los deberes del ministro, es el tema. Número 1, el siervo excelente advierte a las personas del error. Número 2, el siervo excelente es un estudiante diligente de las Escrituras. Veamos la segunda parte del versículo 6. Les decía que hay 11 cualidades, y aquí vamos con el primero, versículo 1, ya vimos el primero, ahora dice la segunda parte. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Número 2, nutrido con las palabras de la fe, de la buena doctrina que has seguido. Entonces, el siervo excelente es un estudiante diligente de las Escrituras. Cuando nosotros vemos esta palabra, dice: serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Cuando nosotros vemos esta palabra, nutrido, en el idioma original, esta palabra es un participio presente pasivo. Lo que significa esto es que está diciendo que nosotros debemos ser nutridos con la palabra de Dios continuamente, toda la vida. Desde el día que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, nosotros debemos ser alimentados con la palabra del Señor. Eso es lo que significa cuando dice que seamos nutridos, que debemos nosotros alimentarnos todos los días con la palabra de Dios. ¿Por qué ahora entonces el siervo diligente es un estudiante, el siervo excelente es un estudiante diligente de las Escrituras? Amado hermano, esto es una labor muy grande, muy difícil muchas veces, porque si hay algo que nosotros tenemos o que nos hace falta muchas veces, es el tiempo. A veces nosotros quisiéramos abarcar más, a veces nosotros quisiéramos adquirir más. Cuando usted toma la palabra del Señor y tomamos un versículo de la palabra de Dios y nos detenemos en un pasaje y queremos investigar, y el tiempo pasa y nosotros a veces dedicamos horas en una porción de la palabra de Dios, pero luego vienen otras ideas, vienen otras áreas en las que también debemos estar preparados, y dejamos eso y vamos a otro lado, y el tiempo nunca alcanza, aunque nosotros querramos adquirir, porque muchas veces, porque eso es, como siervos excelentes de Dios, no solamente tenemos que advertir. Para nosotros poder advertir a las personas del error, ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que saber la palabra de Dios. Tenemos que estar llenos de la palabra del Señor. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Y para conocer la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser diligentes en estudiarla. Y muchas veces no lo somos. ¿Por qué razón? Porque les decía, tenemos nosotros, vamos a ser honestos, ¿verdad? Tenemos nosotros una vida, tenemos una familia, tenemos un trabajo, tenemos compromisos por acá, compromisos en la iglesia, compromisos de trabajo allá. Hay demasiados compromisos. Pero por encima de todo ello, la palabra de Dios dice que el siervo excelente es un estudiante diligente de las Escrituras. ¿Qué quiere decir, hermanos? Si muchas veces nosotros, las personas que dedican su tiempo, que apartan su tiempo para leer la palabra de Dios, nos hace falta demasiado. Imagínense si no lo hiciéramos. Si usted, aparte de todo su trabajo, aparte de todos sus compromisos, usted aparta su tiempo
y nos damos cuenta que nos hace falta, porque cuanto más tiempo dedica usted a la lectura de la palabra del Señor, con más facilidad podemos nosotros notar que nos hace falta mucho más. Cuanto más nos sumergimos, más nos damos cuenta que nos hace falta más. Cuanto más conocemos de un tema, nos damos cuenta que hay muchos temas más que no conocemos. Hay muchas necesidades más que no cubrimos. Y muchas veces no alcanza el tiempo para abarcar todo lo que Dios espera de nosotros. Por eso, hermanos, se necesita que nosotros seamos diligentes. No negligentes, diligentes. Que usted y yo tengamos ese tiempo, que apartemos nuestro tiempo. Y sabe, hermanos, Dios valora el sacrificio suyo, la labor suya. Dios lo valora. Cuando por encima de todos sus trabajos que usted tiene, va a su casa y aparta un tiempo para estudiar, para leer la palabra del Señor, porque ella es la base. La palabra de Dios es la base para todo lo que estoy diciendo ahora acá. No hay otra base. Esto no sale de mi mente, sino sale de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para instruir, para redarguir, para todo es útil la palabra del Señor. Y nosotros, hermanos, debemos aprovecharla, debemos leerla. Yo no sé si alguno de los que está acá ya no puede ver muy bien, pero mire, hermano, cuando nosotros vamos a leer la palabra del Señor, yo le doy gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque mis ojos todavía están bien. Yo tengo la facilidad de leer por la gracia de Dios, sin ningún problema. Pero imagínense que tuviéramos ese deseo de leer, que usted tenga el deseo de leer, pero no tiene la vista. Sería triste, ¿verdad? Pero usted que tiene ahora, hermanos, usémoslo para bien. Usted que sus ojos están bien, todavía úselo para bien. Usted que sus pies están bien, usémoslo para honrar y glorificar el nombre del Señor. Usted que está joven, yo me pregunto, amados hermanos, yo digo, ¿por qué es que muchas veces nosotros no dedicamos tiempo? Cuando estamos jóvenes, a veces nosotros no dedicamos el tiempo para leer la palabra del Señor. A veces llegamos ya demasiado tarde, cuando ya somos avanzados de edad, llegamos a entender la palabra de Dios y quisiéramos tener el tiempo que teníamos en nuestra juventud para leer la palabra del Señor, y muchas veces es demasiado tarde. Por eso, ahora que usted, hermano, usted joven, tiene todas las fuerzas, tiene su vista, tiene todas las fuerzas necesarias, lea la palabra de Dios y se va a dar cuenta que la palabra de Dios es preciosa, es linda. Ustedes han visto cómo hermano Franklin se desenvuelve aquí en el púlpito, y uno quisiera tener el conocimiento que él tiene, pero lleva más de 55 años en el ministerio. Es obvio que tiene que saber. Pero usted, joven, que está iniciando su vida, puede llegar a ser como él, puede llegar a tener conocimiento como él, o quizás mucho más. Pero tenemos que dedicar nuestra vida al Señor. Esto no quiere decir que nosotros ya no lo podemos hacer. Todos, hermanos, estamos a tiempo. Leamos la palabra del Señor, porque dice la palabra de Dios ahí en el versículo 6, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nunca separarnos. Vemos nosotros aquí que la verdad está en contraste con lo que estas falsas enseñanzas. Aquí dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La apostasía es separarse de la verdad, pero una persona que está nutrido es aquellas personas que siguen la buena doctrina con la que iniciamos. Hay muchas personas que lamentablemente iniciaron bien o empiezan bien, pero después se separan de la verdad. Y qué triste, apreciables hermanos. ¿Por qué razón? Porque una de las enseñanzas que escuchamos es que puede que estas personas nunca conocieron al Señor. Puede ser que estas personas que se apartan de la verdad, puede ser que nunca conocieron a Dios. Y muchas veces es triste ver personas que tienen una habilidad, que tienen dones, que tienen talento para memorizar, para aprender. Tuvieron la oportunidad de prepararse en todos los aspectos, en ciertas áreas académicas, pero lo están desperdiciando. Y eso es una pena, hermanos, porque el Señor nos ha dado
dones, nos ha dado habilidades, nos ha dado muchas cosas. Como dice Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de Jesucristo o mediante el poder de Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, entendamos cuáles son los deberes del ministro. Y el deber del ministro, número 1, es: el siervo excelente advierte a las personas del error. Número 2, el siervo excelente es un estudiante diligente de las Escrituras. Cuando nosotros leemos 1 Pedro, si quieren vayamos ahí a 1 Pedro, y vamos a leer el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 2, dice la palabra de Dios ahí. Voy a leer el versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Todos nosotros somos padres, todos nosotros sabemos cuando nuestros hijos, cuando son bebés, cuando están pidiendo alimentos. ¿Usted cree, o usted sabe por experiencia, que un bebé nunca va a esperar el momento oportuno, el momento que usted está preparado para alimentarlo? ¿Verdad que no es así? Los bebés piden comida todo el tiempo. Un bebé no está preguntando si usted está cansada, si usted fue a trabajar y viene cansada y necesita descansar. Los bebés no están esperando eso. Los bebés no saben si son a las 12 de la medianoche, si son a las 3 de la mañana, si usted va a ir a trabajar el siguiente día. Ellos no saben eso. Ellos, cuando tienen hambre, piden y desean que usted lo alimente, anhelan que usted lo alimente. Miren, hermanos, cómo compara Dios a nosotros como un bebé. Dios nos ve así a nosotros, como bebés, pero no en la manera de pensar. No en la manera de pensar. En la manera de pensar, Dios quiere que nosotros seamos maduros, ¿verdad? Lo dice 1 Corintios. Pero en cuanto al pecado, Dios quiere, o en cuanto a la maldad, Dios quiere que nosotros seamos como los bebés. Y en cuanto a la palabra del Señor, Dios quiere que nosotros seamos como los bebés, que anhelemos, que deseemos la palabra del Señor, que usted tenga, hermanos, un deseo obsesivo por la palabra de Dios, que ese deseo, que ese anhelo que usted tiene por conocer la palabra de Dios pueda estar todo el tiempo, porque la palabra de Dios dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando nosotros comprendemos eso, amados hermanos, entendemos la necesidad, entendemos lo delicioso que es leer la palabra de Dios, meditar en ella, porque la palabra de Dios nos transforma. La palabra de Dios cambia nuestros pensamientos, cambia nuestra mentalidad. Muchas veces nosotros somos impulsivos, muchas veces con facilidad nos enojamos, muchas veces tenemos ciertos caracteres que no están correctos, que no son buenos. Pero la palabra de Dios nos cambia. La palabra, cuanto más usted lee la palabra de Dios y usted se da cuenta y va entendiendo, nos damos cuenta que la palabra de Dios transforma nuestra vida. Y si nosotros no leemos la palabra de Dios, podemos estar años aquí en la casa de Dios, podemos pasar años reuniéndonos y nuestro carácter va a ser el mismo, nuestro comportamiento va a ser el mismo, nunca vamos a cambiar. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios cambia el interior de la persona, cambia la verdadera personalidad de cada uno de nosotros. He ahí el interés de Dios para que nosotros anhelemos y deseemos su palabra. Como un bebé desea su alimento, así nosotros también debemos desear la palabra del Señor. Amén, hermanos. Entonces, el deber del ministro número 1 es advertir a las personas del error, pero número 2, debe ser un estudiante diligente de las Escrituras. Y número 3, el siervo excelente evita la influencia de la enseñanza profana. Veamos el versículo, vamos a regresar ahí otra vez a 1 Timoteo. Terminamos el versículo 6, ahora pasamos al versículo 7. Dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Entonces el siervo excelente
evita la influencia de la enseñanza profana. El apóstol Pablo dice, desecha las fábulas profanas. Saben ustedes que la palabra fábula es una traducción de la palabra del idioma original mutos, de lo cual se traduce nuestra palabra mitos. De ahí viene esa palabra fábula. Es decir, una fábula es una leyenda falsa, una leyenda que no tiene ningún provecho, que no tiene ninguna edificación para nosotros. Si usted escucha un mensaje en la que no habla de la palabra del Señor, ese mensaje no le va a edificar en ninguna área de su vida. Y el apóstol Pablo dice que nosotros, hermanos, no debemos perder el tiempo escuchando falsas enseñanzas, que no debemos perder el tiempo en escuchar leyendas que solo motivan, que solo le hacen sentir bien a usted o nos hacen sentir bien. Eso es perder el tiempo. El apóstol Pablo dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Cuando nosotros vemos lo que significa esta palabra de viejas, yo estaba leyendo, porque a veces uno piensa otra cosa, pero cuando Pablo está diciendo que debemos desechar las fábulas profanas y de viejas, entendemos que las fábulas son leyendas falsas, son cosas sin sentido, son cosas que no edifican. Entonces, esta palabra de viejas es una epítote, o es decir, es un adjetivo que dice que los griegos utilizaban para denotar o para señalar a aquellas personas sin educación, que no tenían ninguna preparación filosófica ni ninguna sofisticación a la hora de hablar. Y por eso contaban enseñanzas falsas. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que esas cosas, cuando él dice profanas y de viejas, se refiere a ese tipo de gente que no tenía ninguna educación y que por ende contaba ciertas cosas que no edificaban. Ahora bien, quiere decir también que estas enseñanzas falsas que él mencionó en el versículo 2 y el versículo 3 también son cosas que no edifican. Eran maestros, pero que estaban desviados de la verdad. Entonces todas esas enseñanzas, por más preparado que esté el maestro que lo está compartiendo, pero si no tiene un fundamento bíblico, sigue siendo una falsa enseñanza y sigue siendo una leyenda sin sentido. Y escucharlo, dedicar usted su tiempo, hermano, hermana, 1 hora, 30 minutos, 35 minutos para escuchar una leyenda como esas, es tirar su tiempo a la basura, es desperdiciar su tiempo. Por eso, hermanos, dice el apóstol Pablo que debemos desechar todas las fábulas profanas y de viejas. ¿Entendimos esa palabra? Es lo que está diciendo. Las personas que no tenían ninguna educación, está comparando a esos falsos maestros con las personas que no tenían ninguna educación y sin embargo empiezan a contar enseñanzas que no edifican a nadie. Y el apóstol dice que debemos desechar, que debemos apartarnos de esas cosas porque no son buenas para nosotros. Ahora sí, el apóstol Pablo dice otra cosa. Desecha las fábulas profanas y de viejas, pero hay algo que tenemos que hacer. Léalo, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Eso sí debemos hacer. Debemos ejercitarnos para la piedad. ¿Se acuerdan qué significa la palabra piedad? Yo creo que lo expliqué una vez, si no estoy mal, una vez en la prédica. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, lo que dice esta palabra, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Simple y sencillamente lo que está diciendo, que debemos ejercitarnos en la sumisión a Dios. No debemos dedicar tiempo a nada más. Debemos ejercitarnos en la sumisión, en la obediencia, hacer lo que Dios pide. Ejercítate para la piedad. Esa palabra ejercítate, del idioma original viene la palabra gimnasio. Y pues es el término que nosotros conocemos como gimnasio. ¿Para qué sirve un gimnasio? Para hacer ejercicio. Y Pablo utilizó este término para poder decir que nosotros debemos ejercitarnos en la palabra como aquellas personas que van a un gimnasio. Nosotros también debemos utilizar su palabra
para entender, para estar preparados, para estar fortalecidos, para tener fortaleza, tener fuerza en todo momento de nuestra vida. Debemos ejercitarnos en la palabra de Dios. Si usted, hermano y hermana, si yo estoy bien ejercitado en la palabra del Señor, es decir, conocemos la palabra de Dios, sabemos lo que Dios espera de nosotros, sabemos a dónde Dios nos dirige, dónde quiere que vayamos, vamos a andar seguros y nunca vamos a caer. Vamos a estar firmes en los momentos buenos y en los momentos malos. Nada nos va a separar del amor del Señor. Así que, mi amado hermano y hermana, debemos nosotros hacer este tipo de cosas si queremos estar dentro de la lista de lo que Dios llama siervos excelentes. El deber del ministro es, número 1, el siervo excelente advierte a las personas del error. Número 2, el siervo excelente es un estudiante diligente de las Escrituras. Y número 3, el siervo excelente evita la influencia de la enseñanza profana. Así que, mis amados hermanos, ya no dediquemos tiempo a esas enseñanzas que muchas veces vemos en las redes sociales y que no edifican. Busquemos enseñanzas que nos ayudan para cambiar nuestra vida, que nos acercan más a Dios. O leamos la palabra del Señor en vez de estar dedicando tiempo a las cosas que vemos o que muchas veces postean en las redes sociales. ¿Sabe por qué? Porque nuestra mente, la mente que el Señor le ha regalado a usted, la mente que usted tiene, es algo precioso, es un regalo hermoso, la mente que Dios le ha dado. Recordemos que nosotros somos distintos a todos la creación, a todos los animales que Dios hizo. Nosotros somos diferentes, porque nosotros fuimos criados a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, hermanos, nosotros debemos apreciar lo que Dios nos ha dado. Dios quiere que los que sirven como líderes espirituales tengan mentes puras, saturadas con la palabra del Señor. Que nosotros llenemos nuestra mente con la palabra de Dios. Que cada día nosotros conozcamos más de Él. Que no haya lugar en nuestra mente y en nuestro corazón para mitos o leyendas falsas, sino que nosotros dediquemos nuestra vida a conocer la verdad y separar las cosas que van en contra de la verdad. Que usted pelee por la verdad, que usted enseñe la verdad, que usted comparta la verdad. Es lo que Dios desea de usted. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo, hermanos? Hagámoslo, hermanos, porque es lo que Dios pide de nosotros. Es lo que Él espera de usted, porque usted es su hijo, usted es su hija. Pero debemos obedecer, debemos ejercitarnos para la sumisión a Dios. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Pónganse de pie y vamos a finalizar nuestro servicio en esta hermosa noche. No sé si hay algo más o oramos, ¿verdad?